Bien, jóvenes, de nuevo buenos días. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Y bueno, enciendo mi cámara un momento para saludar y la apago para que no se me sature el sistema. Vamos a iniciar la sesión de hoy, en donde vamos a tratar el tema de el modelo atómico de Bohr. Ya vimos lo que se refiere a el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Entonces, pues ya toca ver la teoría atómica de Bohr. Hay un video, no les pedí que los vieran porque es importante que lo veamos nosotros aquí. Ya después, si quieren ver el video de la teoría atómica de Bohr, lo pueden ver como repaso. Pero bueno, vamos a iniciar entonces. Ahí ya ven mi pantalla. Sí. Bien, vamos a iniciar con el modelo atómico de Bohr. Resulta que pues hasta donde íbamos, por ahí de 1905, ya se sabía que existían partículas subatómicas, se tenían por allá de 1930, pues ya se tenía el electrón, el protón, el neutrón, pero cuando todavía estaba desarrollándose esto de las partículas subatómicas, em, algunas de las preguntas que se buscaba responder era por qué los electrones no se proyectaban hacia el núcleo o por qué los átomos absorben o emiten solo ciertas ondas electromagnéticas. Y bueno, parte de la respuesta a estas preguntas la dio Niels Bohr con su modelo atómico, tratando de justificar pues todo lo que se había comentado acerca de los espectros, a qué se debían los espectros, acerca del efecto fotoeléctrico, a qué se debía el efecto fotoeléctrico, acerca de por qué los electrones no se proyectan hacia el núcleo, etcétera. En 1913, el físico danés Niels Bohr propuso una nueva teoría atómica basada en la teoría cuántica de Planck. Recuerden que Planck propuso su teoría por ahí de 1900 y el primer, digamos, uso que se le dio a la teoría fue para explicar el efecto fotoeléctrico en 1905 por Albert Einstein, pero también hubo otras aplicaciones y entre ellas en 1913, pues Bohr propone su modelo atómico. Esta teoría fue promulgada o fue enunciada en forma de postulados. Pero en la actualidad, pues hay algunos textos en los que nos hablan de 4 postulados, otros de 5, otros de 6, otros de 7 postulados, dependiendo de cómo lo quieran presentar los autores. Sin embargo, en la mayoría de los casos se ven solamente 3 postulados, ¿sí? Y son los que vamos a ver nosotros, y que incluyen o generalizan otros postulados más específicos. Entonces, para nosotros vamos a manejar 3 postulados de la teoría atómica de Bohr, ¿sí? El primer postulado nos dice que los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares estables, ¿sí? Entonces se tiene un átomo que tiene un núcleo atómico cargado positivamente y a su alrededor se mueven los electrones. Ahí van a estar girando los electrones. Bueno, pues resulta que de acuerdo a la física clásica esto no debería de ser posible porque los electrones tendrían que ir perdiendo energía, tendrían que ir emitiendo energía.
porque para mantener el movimiento circular, pues se requiere que se le suministre energía y si no se le suministra, pues va a perder energía. Y entonces se colapsarían con el núcleo. Pero esto no sucede. Sin embargo, aún a pesar de que la física clásica decía que esto no debería de ser posible, aún así Bohr propone que los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares estables. ¿Por qué se mantienen ahí? Él no puede dar respuesta de momento, ¿sí? Pero esto es lo que establece en su primer postulado. En el segundo postulado nos dice que solo son permitidas aquellas órbitas en las cuales el momento angular del electrón está cuantizado, siendo un múltiplo entero de h sobre 2pi. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el momento angular del electrón? El momento angular de un electrón es el producto de la masa por la velocidad por el radio de curvatura. Estoy hablando de un movimiento circular, por eso es que hay un radio de curvatura involucrado en la expresión de momento angular. A este producto masa-velocidad radio se le llama momento angular o cantidad de movimiento angular, ¿sí? Y de acuerdo a sus análisis y a su desarrollo experimental, pues Bohr propuso que el momento angular del electrón debería de estar cuantizado, es decir, no puede ser cualquier valor, debe de ser un múltiplo entero de h sobre 2pi. Así que aquí es donde surge el primer número cuántico, el número cuántico n, que me habla de el primer estado permitido para esta situación, pues sería cuando n es igual a 1. Y estaríamos hablando de la órbita 1, ¿sí? Cuando n es igual a 2, pues estamos hablando de la órbita 2 y así sucesivamente. Pero aquí lo importante que quiero que entiendan es que el momento angular del electrón, ¿sí?, está cuantizado y es múltiplo entero de h sobre 2pi. Eso hace que el electrón se mantenga girando, ¿sí? Se va a mantener girando alrededor del núcleo porque su momento angular pues va a permanecer constante, ¿sí? Y por lo tanto pues su energía o la energía en la órbita no se va a perder, ¿sí? Va a permanecer ahí girando. Claro que esto tendría que darse una explicación más amplia del por qué sucede. A lo que me refiero es que, dice Bohr, el momento angular del electrón está cuantizado. Sí, pero ¿por qué está cuantizado? ¿Por qué no pierde ni gana energía un electrón y se mantiene ahí girando alrededor del núcleo? Aún con esta pregunta de respuesta pendiente, aún así propone que el momento angular del electrón está cuantizado porque esto justificaría analíticamente lo que él encuentra experimentalmente, ¿sí? Entonces, no me voy a detener a explicar todo lo que hizo experimentalmente, pero esta expresión que vemos aquí de masa velocidad radio igual a nh sobre 2pi, esto fue una necesidad matemática para justificar sus resultados experimentales, ¿sí? Ya después vamos a ver que se puede justificar esta cantidad, este momento angular cuantizado, pero de momento Bohr lo propone como una necesidad matemática para justificar sus resultados. Esto quiere decir que un electrón en la órbita 1 pues va a tener una cierta cantidad de energía. Un electrón en la órbita 2 pues va a tener otra cantidad de energía. Yo les preguntaría, ¿en qué órbita creen ustedes que hay más energía o que el electrón, perdón, tiene más energía? ¿En la órbita 1, donde la energía es E1, o en la órbita 2, donde la energía es E2? ¿En la órbita 1? A ver, levante la En la mano 2. para cuando menos contarlos. ¿Quiénes consideran que
en la órbita 1 el electrón tiene más energía. Levante la mano quienes consideran que en la órbita 1 el electrón tiene más energía. Y levante la mano quienes consideran que en la órbita 2. Pues gana por muy poco los que dicen que en la órbita 1. Pero no. El electrón que está en la órbita 2 o cuando está en la órbita 2 tiene más energía que cuando está en la órbita 1. Y esto hasta cierto punto resulta entendible. Si un electrón, perdón, si un electrón tiene poca energía, pues no va a poder vencer la fuerza de atracción por parte del núcleo. Recuerden, el núcleo está cargado positivamente, ¿sí? De tal manera que, pues, atrae a los electrones, ¿sí? Repito, el núcleo está cargado positivamente, de tal manera que va a atraer a los electrones. Va a existir una fuerza de atracción electrostática entre el núcleo cargado positivamente y el electrón cargado negativamente. Si el electrón tiene poca energía, no puede vencer esa fuerza de atracción. Pero si el electrón tiene bastante energía, pues entonces se va a mover más rápido en la órbita y se va a alejar, va a saltar a una órbita superior, a un lugar dentro del átomo que esté más lejos del núcleo. Por eso es que las órbitas más lejanas al núcleo son más energéticas. Y aquí lo pongo. La energía que tendría un electrón en la órbita 1 es menor que la energía que tendría un electrón en la órbita 2. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Continuamos. Entonces tendríamos esta situación. Un electrón en la órbita 1 tiene menos energía que un electrón en la órbita 2. Y vamos al tercer postulado. El tercer postulado nos habla de esa energía que se requiere absorber o emitir cuando hay un salto cuántico. Nos dice, cuando un electrón pasa de una órbita a otra, dicha transición va acompañada de la absorción o emisión de una cantidad definida de energía. Sí, eso es lo que nos dice el tercer postulado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Resulta que un electrón que esté en la órbita 1 requiere de energía para pasar a la órbita 2. ¿Por qué? Porque la órbita 2 es más energética. Entonces requiere de energía. ¿Cómo le puedo suministrar energía a ese electrón? Pues por medio de un fotón. Yo puedo hacer que incida sobre el electrón un fotón, una onda electromagnética, y entonces el electrón absorbe la energía y puede saltar a la órbita 2, que es más energética. ¿Sí queda claro eso, jóvenes? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí. profe. Nada más que aquí sucede algo curioso. El electrón solamente va a absorber, repito, el electrón solamente va a absorber ondas electromagnéticas que lo lleven, si está en la órbita 1, que lo lleven a la órbita 2, o que lo lleven a la órbita 3, o que lo lleven a la órbita 4. Pero no va a absorber una energía o un fotón que tenga la energía para llevarlo aquí, por ejemplo, a esta posición. Esta es una zona donde no está permitido para el electrón estar. Solamente puede estar en la órbita 1 o en la órbita 2, pero no en el espacio intermedio.
¿Sí queda claro, jóvenes? Entonces, si el electrón, si bombardeamos este electrón con fotones y los fotones no tienen suficiente energía para llevarlo a la órbita 2, no los va a absorber, ¿sí? No va a absorber esos fotones, ¿sí? Solamente va a absorber fotones que lo lleven a la órbita 2 o a la órbita 3 o a la 4, pero no a la órbita 1.5 o 3.2, no. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, Sí, si profe. un fotón incide sobre el electrón absorbe la energía del fotón y salta a una órbita mayor, a una órbita de más energía. Sin embargo, eso hace que el átomo se vuelva inestable, porque, por decirlo de alguna manera, hay un espacio vacío en la órbita de la cual saltó el electrón. El electrón dejó un hueco, por decirlo ahí, por decirlo de alguna manera, dejó un hueco en la órbita 1. Eso inestabiliza al átomo. Tiene necesariamente que regresar el electrón, pero cuando regresa, emite la energía que absorbió. Suelta, libera la energía que absorbió. ¿Y cómo la libera? Pues la libera en forma de un fotón, exactamente igual al que absorbió. ¿Sí? Por eso es que decimos que el fotón absorbido y el fotón emitido pues tienen la misma longitud de onda y por lo tanto la misma energía. Entonces recuerden, un átomo, o más bien un electrón dentro de un átomo puede absorber o emitir ondas electromagnéticas, emitir fotones. Si pasa de la órbita 1 a la 2, tiene que absorber un fotón que tenga exactamente la energía suficiente para llevarlo a la órbita 2. Y cuando regresa, emite un fotón exactamente igual al que había absorbido. Es decir, que tiene la misma longitud de onda y por lo tanto la misma frecuencia, porque recuerden que para calcular la energía de un fotón se puede utilizar la longitud de la onda. Y algo curioso es que la energía del fotón es exactamente igual a la diferencia de energía entre las dos órbitas participantes. A lo que me refiero es que si el electrón pasa de la órbita 1 a la 2, pues entonces es porque el fotón tuvo exactamente la diferencia de energía como contenido energético. Es decir, llevaba la energía exacta para llevarlo a la órbita 2. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Es esto que tenemos ahí abajo. La energía del fotón emitido o absorbido es igual a la diferencia de energía entre las dos órbitas. Y lo podemos escribir también pues de esta manera. La energía del fotón es igual a la diferencia de energía entre la órbita 1 y la órbita 2, para el caso que estamos viendo aquí en las diapositivas. Pero puede ser la órbita 1 y la órbita 3, o la órbita 4 y la órbita 8, o la órbita 7 y la órbita 2, ¿sí? Porque recuerden que un electrón solamente va a absorber energía que lo lleve a la órbita 1 o que lo lleve a la órbita 2 o que lo lleve a la órbita 3, etcétera. Aquí está la órbita 3, después viene la órbita 4, después la 5 y así sucesivamente. Pero el electrón solamente va a absorber fotones que lo lleven a la órbita 2, a la órbita 3, a la órbita 3 o a la órbita 4 o a la órbita 5 o a la órbita 6 o a la órbita 7, etcétera. Por cierto, no sé si se los comentaron en el bachillerato o en la secundaria, pero les pregunto, ¿cuántas órbitas tiene un átomo?
¿Siete? 7, ¿no? Bueno, pues resulta que no tiene 7. Tiene un número infinito de órbitas. Lo que pasa es que están de manera potencial. No se hacen evidentes hasta que no hay un electrón en una de ellas. Pero un átomo tiene un número infinito de órbitas. Nosotros ponemos generalmente 7 porque los átomos más comunes de la tabla periódica pues solamente tendrían electrones hasta la órbita 7, pero no, pueden tener más órbitas. ¿Sí queda claro esto, jóvenes? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno. Antes de ver las expresiones analíticas del desarrollo matemático de Bohr, déjenme hacer un recuento de todo lo que está involucrado en el comportamiento de un electrón dentro de un átomo, según el modelo atómico de Bohr, ¿sí? Resulta que en este modelo atómico, pues los electrones tienen una cierta carga, ¿sí? Una cierta carga que en el tema de Bohr no se maneja como Q minúscula o como Q mayúscula, no, se maneja como una letra E. Esa es la carga del electrón, ¿sí? Pero también el electrón tiene masa y se encuentra en una órbita N de radio R dentro de un átomo de número atómico Z. Además, se mueve a cierta velocidad, ¿sí? Todo esto son parámetros que vamos a ver, de hecho, en las fórmulas de Bohr. Pero bueno, repito, un electrón pues tiene una carga, tiene una masa, y como se encuentra en una órbita, pues ponemos aquí que está en la órbita N. Recuerden que N debe de ser un número entero. Además, se mueve a cierta distancia del núcleo, que viene a ser el radio de curvatura o el radio de la órbita. El electrón está dentro de un átomo y ese átomo pertenece a un elemento. Por eso es que está aquí el número atómico. Y además, como se está moviendo, pues tiene una energía, perdón, una velocidad, ¿sí? Ok, eso es lo que aparentemente tenemos de entrada para un electrón. Sin embargo, pues ya les decía yo que el núcleo tiene carga positiva, ¿sí? El núcleo tiene carga positiva. Y el electrón, pues tiene carga negativa. El electrón tiene carga negativa, de tal manera que hay una fuerza eléctrica entre estos dos. Hay una fuerza eléctrica. Pero además, como se está moviendo en una trayectoria circular, pues se ejerce sobre el electrón dos fuerzas. Una fuerza centrífuga que trata de sacar al electrón por la tangente a la curva en un punto dado. Y una fuerza centrífuga, una fuerza centrífuga que es la que trata de sacarlo, y una fuerza centrípeta, que es la que lo obliga a describir la trayectoria circular. Y curiosamente, en el modelo matemático de Bohr, pues la fuerza eléctrica es igual a la fuerza centrípeta. ¿Sí? Es igual a la fuerza centrípeta.
Ahora también debemos de considerar que pues los electrones en la órbita 1 tienen menos energía que los electrones en la órbita 2, pero a final de cuentas tienen energía. Y resulta que esa energía se le conoce como energía total. Es la energía total del electrón dentro del átomo. Nada más que esa energía total es la suma de dos energías. Una que es la energía de posición y que nosotros conocemos como energía potencial, y la otra que es la energía de movimiento, que nosotros conocemos como ¿qué? Energía cinética. Como energía cinética. Entonces vean que todos estos parámetros se van a ver involucrados en los ejercicios de Bohr. La carga del electrón, la masa del electrón, la órbita en la que se encuentra el electrón, el radio de la órbita en la que se encuentra, el número atómico que vendría a ser el número atómico del elemento al cual pertenece el átomo, la velocidad, ¿sí? Pero además, dos fuerzas, la fuerza eléctrica y la fuerza centrípeta, que son iguales. Y tres energías, la energía total, que es la suma de la energía de posición más la energía de movimiento, que es la energía cinética. Todo esto tiene un electrón dentro de un átomo. Déjenme comentarles que de aquí lo único que es constante pues es la masa de los electrones y la carga de los electrones. Todo lo demás puede cambiar la órbita en la que se encuentra el electrón, el número, el número de la órbita en la que se encuentra el electrón, el radio de la órbita, todo lo demás puede cambiar, ¿sí? Por lo tanto, generalmente en un ejercicio nos piden la órbita o nos piden el radio o nos piden el número atómico o nos piden la velocidad o alguna de las fuerzas eléctricas o centrípeta. Incluso también me pueden pedir la energía total, la energía potencial y la energía cinética. Y todos esos ejercicios pues se resuelven con el formulario, ¿sí? Pero vamos a ver cómo se llegó a las fórmulas, a las expresiones del formulario, ¿sí? Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver el desarrollo matemático de Bohr. Lo voy a explicar rápidamente, no es necesario que se lo aprendan ustedes, simplemente que se den una idea de cómo es que se obtuvieron las diferentes expresiones. Lo primero que hizo Bohr fue un análisis de fuerzas y ya vimos que sobre el electrón se describen ejercen dos fuerzas. La fuerza eléctrica, que es la atracción entre el electrón y el núcleo atómico, y cuya expresión para calcularla es esta. Esta expresión se obtiene a partir de la segunda ley de Newton, ¿sí? Y nos dice que la fuerza eléctrica es igual a la carga 1 por la carga 2 por la constante de Coulomb entre la distancia que separa a las cargas. Aquí hay que hacer algunas consideraciones. Resulta que la carga 1 pues sería la carga del electrón y la carga 2 la carga del electrón, ¿sí? Entonces carga 1
podemos considerar que es la carga del núcleo, la carga 2 es la carga del electrón, pero ojo, porque la carga del electrón, vamos a suponer que sea esta, se denota con una letra E. Y la carga del núcleo es la carga del número de protones que tenga el átomo, ¿sí? Si el átomo tiene 2 protones en el núcleo, pues la carga del núcleo va a ser el equivalente a 2 protones. Si el, si el átomo tiene un núcleo con 7 protones, pues entonces la carga del núcleo va a ser equivalente a 7 protones. Bueno, entonces Q1 es la carga del núcleo. Y Q2 es la carga del electrón. ¿Cómo determinamos la carga del núcleo? Pues muy fácil. Tenemos que multiplicar por un número entero el número de protones. Tenemos que multiplicar por un número entero el número de protones. ¿Y quién es ese número entero? Pues ese número entero es ni más ni menos que el número atómico. No me quedó muy bien aquí, pero sería el número atómico. Así que la carga 1, que es la carga del núcleo, la carga 1 sería el número atómico por la carga de un electrón. Y la carga 2, esta es la carga 1, y la carga 2 sería igual a la carga del electrón. Entonces vean, si nosotros agarramos Z por E, como fuerza eléctrica igual a menos ZE cuadrada K sobre el radio de curvatura al cuadrado o el radio de la órbita al cuadrado. ¿Sí queda claro? El signo negativo es una convención, ¿sí? Es una convención. Se ha establecido por convención que aquellas fuerzas que atraigan al electrón hacia el núcleo, pues van a ser fuerzas negativas. Y las que traten de sacar al electrón del núcleo, pues van a ser positivas. Pero bueno, al electrón del átomo, perdón. Bueno, resulta que también el electrón, al describir un movimiento circular, pues ejerce sobre él, como ya les había dicho, una fuerza centrípeta, la cual se calcula a partir de la segunda ley de Newton, ¿sí? Donde la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Nada más que aquí tenemos la masa multiplicada por velocidad al cuadrado sobre el radio, que viene a ser la aceleración. Y con esta expresión podemos calcular la fuerza centrípeta. Pero como ya les dije, son iguales, así es que igualando las expresiones 1 y 2, pues tendríamos esta otra expresión, la expresión número 3. Posteriormente, posterior al análisis de fuerzas, viene un análisis de energías y se encuentra que la energía total de un electrón es igual a la energía potencial más la energía cinética. En el caso de la energía potencial, pues se considera que la energía potencial de un electrón dentro de un átomo es la energía necesaria para llevar al electrón del lugar donde estén a el núcleo. Eso viene a ser la energía potencial.
Y podríamos decir que la energía potencial pues es entonces una fuerza por distancia. ¿Pero qué tipo de fuerza? Pues fuerza eléctrica. ¿Y qué distancia? Pues el radio de curvatura. Por lo tanto, tendríamos esta expresión para la energía potencial. La energía potencial es igual a trabajo y el trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Qué fuerza vamos a utilizar? Pues una fuerza eléctrica multiplicada por una distancia que es el radio. Entonces, esta fuerza eléctrica que tenemos aquí en la expresión 1, la multiplicamos por el radio y entonces, como se podrán dar cuenta, pues se van a poder cancelar algunas unidades. Pero bueno, el caso es que para la energía cinética también podemos tener una expresión. ¿Por qué? Porque hay algo que se parece mucho a energía cinética de todas estas expresiones. La parte derecha de la expresión número 3. Esto que tenemos acá, nada más le falta el 1/2 para que se convierta en energía cinética. Bueno, pues pongámosle el 1/2 del lado derecho y el 1/2 del lado izquierdo para que nos altere la igualdad y entonces tendríamos una expresión para la energía cinética. Estas expresiones se sustituyen, la de la energía cinética y la de la energía potencial, se sustituyen em, en uno de los viajes espaciales que, a ver, déjenme recordar esto. En uno de los viajes espaciales se verificó que en uno de los viajes espaciales de la década de los 90, se verificó que efectivamente los electrones tienen energía cinética y energía potencial y que la energía cinética se puede calcular con 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado que se puede obtener de esta expresión, donde pues del lado derecho solamente le falta el 1/2. Bueno, si multiplicamos por 1/2 el lado derecho de la expresión, tendríamos que multiplicar por 1/2 el lado izquierdo. Y al multiplicar por 1/2 el lado izquierdo, pues me queda ZE cuadrada K sobre 2 veces el radio, que viene a ser esta expresión. Y entonces al sustituir la expresión de energía potencial y la expresión de energía cinética en la ecuación de la energía total, se llega a una expresión para la energía total que sería la expresión número 7. ¿Sí? Y bueno, aquí viene lo que les había platicado de la necesidad matemática de Bohr, ¿sí? Se encontró como una necesidad matemática esta expresión donde el momento angular del electrón es n veces h sobre 2pi. Esto que está aquí es el segundo postulado de Bohr. Sí, el momento angular del electrón está cuantizado. Pero ya teniendo esta expresión 8, que fue una propuesta analítica para justificar un resultado experimental, ya teniendo esta expresión, pues nos damos cuenta que la expresión 8 y la expresión 3 tienen las mismas incógnitas. ¿Esto por qué? Porque, miren, la expresión 3 tiene la masa, que es una constante, la carga del electrón, que es una constante, la constante de Coulomb, pues que es una constante. Y el número atómico va a ser constante porque estamos hablando de un electrón en un átomo y pues no va a cambiar de átomo el electrón, va a ser un número atómico constante. Por lo tanto, tenemos dos variables, el radio y la velocidad. Algo similar podemos hacer con la expresión 8 y analizarla. En el caso de la expresión 8 tenemos la masa, ¿sí? Tenemos la masa que es una constante, tenemos el 2 que es una constante, tenemos pi que es una constante, tenemos
la constante de Planck, pues que es una constante, y la órbita pues va a ser una constante. El electrón va a estar en una órbita y se va a mantener en esa órbita, de tal manera que tenemos una ecuación con dos incógnitas que serían la velocidad y el radio, y en la expresión 3 también tenemos velocidad y radio. Pues resulta que nosotros podemos despejar el radio o la velocidad de una de las dos expresiones y sustituirlo en la otra. ¿Y qué tendríamos? Pues tendríamos que el radio va a ser igual a NH sobre 4 pi cuadrada que multiplica la masa al número atómico, a la carga al cuadrado y a la constante de Coulomb. Si se dan cuenta, aquí tenemos muchas constantes, Tenemos como constante la constante de Planck, la constante de Coulomb, la constante de la carga eléctrica fundamental, la constante de la masa de los electrones, pi, que es una constante, el 4, que es una constante, y solamente tendríamos como parámetros a asignar el número atómico y la órbita. Así que miren, con esta expresión yo puedo determinar el radio de la órbita, el radio de una órbita n en un átomo de número atómico z. Repito, con esta expresión yo puedo determinar el radio de una órbita n en un átomo de número atómico z. Por ejemplo, podría decir el radio de la tercera órbita en el átomo de carbono. El átomo de carbono tiene número atómico 6 y estoy hablando de la tercera órbita, pues sería aquí un 3 y aquí abajo un 6 y resuelvo la ecuación para saber cuál sería el radio de la órbita 3 en el átomo de carbono. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Profesor. Sí. Profesor. Ok, pero como aquí tenemos muchas constantes, sería conveniente juntar todas estas constantes en una sola. ¿Por qué? Porque si tenemos una constante y la multiplicamos por otra constante, pues obtenemos un valor constante. Y si tenemos una constante y la dividimos entre otra constante, pues nuevamente vamos a tener un valor constante. Así que aquí les voy a pedir que practiquen un poquito con su calculadora, ¿sí? Les voy a pedir que practiquen un poco con su calculadora y me digan cuál sería el valor de todas estas constantes. Recuerden, aquí es constante la constante de Planck, 4pi, la masa E cuadrada y K. Hagan la operación para tener solo una constante. Y díganme cuál sería el valor. A lo que voy es a lo siguiente. Yo puedo agarrar todas las constantes. Y con todas ellas obtener una sola constante para tener una expresión más sencilla en donde el radio de la órbita va a ser igual a una constante conocida actualmente como el radio de Bohr por el número atómico, que es este que está aquí arriba, entre z. Nada más que aquí lo ponemos como z a la menos 1. Pero vean que esta expresión 9 se puede simplificar y escribirla como la expresión 10. Nada más que hay que calcular a qué es igual todas estas constantes. Eso es lo que les estoy pidiendo, que me den el valor de esas constantes. Disculpe, ¿cuánto vale K?
O bueno, la constante de Está en Coulomb. su formulario. En el formulario de Bohr ahí están todos los parámetros que necesitan, los valores constantes que necesitan. Incluso está el valor de la constante que deben de obtener, pero casi es seguro que les van a fallar las decimales, ¿sí? Nada más que lo que quiero es que practiquen ahorita con su calculadora y me digan a qué es igual, ¿sí? Repito que en su formulario de Planck, de Bohr, están los valores de estas constantes, ¿sí? A ver qué valor obtienen. ¿Sí se entiende lo que tienen que hacer, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Si juntamos todas esas constantes en una sola, pues tendríamos un valor constante que es el valor de esta constante que se le llama radio de Bohr, RB. Si quieren lo ponemos así para que hagan la operación. El radio de Bohr es todas estas constantes que están ahí arriba. Pero ¿cuál es el resultado que se obtiene? Jóvenes, ¿cuál sería el valor? A mí me dio 5.2918 por 10 a la menos 11. Ajá, es un valor muy posible. $5.2916 por 10 a la menos 11. Ese también es un valor posible. A ver, lo voy a hacer aquí. A ver cuánto me sale a mí. Aquí tenemos 4 por pi cuadrada. Entonces sería 4 por pi al cuadrado por la masa, que es 9.1090 y qué, 1093, Sí, 93.8. 93.8 por 10 a la menos 31 kilogramos por la carga de los electrones, que es 1.60217 por 10 a la menos 19, pero está elevada al cuadrado, entonces le elevamos al cuadrado, por la constante de Coulomb, que es 8.9979, 98.755. 8.98755. 5. ¿Así? 8.98755 por 10 a la 9. Y ya tenemos el denominador. Le vamos a pedir el resultado. Este sería el valor del denominador. Vamos a invertirlo. Y ya tenemos el valor por el cual debo de multiplicar la constante de Planck al cuadrado. Y entonces tendríamos por
2.62607 por 10 a la menos 34, pero elevado al cuadrado. Y me da como resultado 5.2918 por 10 a la menos 10. 5.2918 por 10 a la menos 10. ¿Sí les dio ese valor o muy parecido a este valor? Muy parecido. Sí, Muy parecido. Bueno, vamos a continuar. Resulta que podemos sustituir la expresión 9, esta expresión del radio, la expresión 9, en la ecuación 7, ¿sí? Para obtener una ecuación que me permita calcular la energía total. Y sería esta expresión. La energía total de un electrón en una órbita n dentro de un átomo de número atómico z. Todo lo demás son constantes. Con esta expresión entonces determinamos la energía total. Pero aquí viene una situación que propone Bohr. Bohr dice, bueno, ¿y qué pasa si se salta un electrón de una órbita a otra? ¿Cuál sería la energía involucrada? Ah, pues muy fácil. Con la expresión 11 calculo la energía de la órbita de baja energía y con la 12 la energía de la órbita de alta energía. Y después hacemos la diferencia. Si se va a hacer esto, entonces habría que indicar, ¿no?, que tenemos una ecuación para la órbita de alta energía y una ecuación para la órbita de baja energía. ¿Qué es lo que cambia de estas expresiones con respecto a la 11? Pues que en la 11 se habla de una energía total, pero es una fórmula general. Si la queremos aplicar a una órbita en particular o a una transición electrónica, donde hay una órbita de alta energía y una de baja energía, pues tendríamos que poner como diferencia, bueno, como algo característico, tendríamos que poner que la energía total es igual, perdón, la energía de una órbita de alta energía sería indicando que se tiene una órbita de alta energía. Todo lo demás va a ser igual. Vamos a tener una órbita de alta energía y una órbita de baja energía, ¿sí?, para calcular sus valores. Ok, bueno, pues al hacer esto, nos encontramos con que la fórmula para calcular la energía de un fotón, ¿sí?, sería la órbita de la órbita de alta energía, la energía de la órbita de alta energía menos la energía de la órbita de baja energía. La energía del fotón se puede calcular con la constante de Planck por la velocidad de la luz y la energía de la órbita de alta energía se calcularía con la penúltima expresión de la segunda columna y la energía de la órbita de baja energía se calcularía con la última expresión de la segunda columna. Y se podría simplificar para llegar a una expresión como esta. Sí, esto ya nada más es un desarrollo algebraico para llegar a la expresión número 12, donde ya no se tiene la energía, sino que se tiene la longitud de onda. ¿La longitud de onda de quién? Pues de la onda electromagnética, que está involucrada en el salto cuántico, en la transición electrónica. Entonces, estas son las fórmulas de Bohr, ¿sí?, para su modelo atómico. Claro, en el formulario vienen un poco menos de fórmulas, pero es debido a que, pues, aquí se explica todo de manera completa, pero no es necesario utilizar todas estas fórmulas, sino que se utilizan las más representativas. Por eso es que tenemos un formulario como el siguiente. Déjenme abrirlo. Profesor, yo tengo una duda. ¿Sí?
Cuando sustituimos el radio de Bohr en la energía total, bueno, para la fórmula 7, sale la fórmula 11. ¿De dónde sale n al cuadrado? A ver, otra vez. Al sustituir la 9 No, al en la sustituir 7, la de radio de Bohr, que no tiene número. En 7, ¿cuál? ¿Esta? sí. No, esta no es la que se sustituye en la 7. No, yo les dije que la que se sustituye ya, en la ok. 7 es la 9. Ok, ya. La 9. Ya, Bueno, gracias. pues resulta que aquí tengo el formulario de Bohr, que no es el que está en la página. Esto nada más es para Bohr, exclusivamente, ¿sí? Pero como nosotros vamos a ver un poco más adelante la teoría de de Broglie y ya conocemos las series de emisión, bueno, pues se completa el formulario y se escribe actualmente de esta manera. Aquí están las fórmulas más importantes de Bohr, que serían las que están en recuadro blanco, y las que están en recuadro ligeramente azul son las de la teoría de de Broglie. ¿Se queda claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, repito, con la expresión 12 se puede calcular la longitud de onda de un fotón absorbido o emitido en una transición electrónica. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos saber cuál es la órbita de alta energía y cuál es la órbita de baja energía. Y también necesitamos saber en qué átomo se encuentra en qué elemento se encuentra el átomo, ¿sí? O de qué tipo de elemento es. Y bueno, pues ya con eso podríamos resolverlo. Imaginen que nos dicen, tenemos un átomo de oro. Un átomo de oro. Y uno de los electrones del átomo de oro salta de la órbita 2 a la órbita 5. Repito, en un átomo de oro, uno de sus electrones pasa de la órbita 2 a la órbita 5. ¿Cuál sería la cantidad de energía involucrada? Bueno, pues fácil. Resulta que tenemos las órbitas 2 y 5. ¿Cuál sería la de mayor energía, la 2 o la 5? La La 5. 5. La 5, entonces la de mayor energía la sustituimos aquí en esta expresión y tendríamos que Na es igual a 5 y Nb ya está haciendo cosas extrañas esto. Y Nb sería la órbita 2. Ya conocemos entonces la órbita de baja energía, que es la 2. Ya conocemos la órbita de alta energía, que es la 5. Conocemos también el 1, obviamente. Conocemos el valor del número atómico, porque es oro y su número atómico es 79. Y esta constante, que es actualmente conocida como constante de Rydberg, también se conoce, ¿sí? De tal manera que conocemos esta constante y aquí nuevamente conocemos el 1, por lo tanto, podríamos determinar el valor de la longitud de la onda absorbida o emitida en un salto de la órbita 2 a la 5 o bien de la 5 a la 2. Para eso me sirve esa expresión. ¿Sí queda claro, jóvenes?
Sí. Sí, profe. Sí, Ahora, si observamos la penúltima expresión, aquí nos vamos a dar cuenta que en este cociente tenemos muchas constantes. Tenemos el 2 que es constante, tenemos pi que es constante, tenemos la masa que es constante, tenemos E que es constante, tenemos K que es constante, tenemos la constante de Planck, pues que también es constante, y la constante de la velocidad de la luz. Lo único que no es constante en este cociente es el número atómico. Es lo único que no es constante, ¿sí? Porque es un valor que puede cambiar. Me pueden dar el elemento oro o el elemento aluminio o el elemento hierro y va a cambiar su número atómico. Entonces les pido de favor que me digan a qué es igual todas estas constantes juntas. ¿A qué viene a ser igual? Hagan el cálculo, por favor, y van a poner ahora 2 pi cuadrada por la masa por z, perdón, z no, 2 pi cuadrada por la masa por E a la cuarta por K al cuadrado entre la constante de Planck al cubo por la velocidad de la luz. ¿Qué valor se obtiene para todas esas constantes? ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Ya quedó? Ya casi. ¿Ya, jóvenes? ¿Siguen ahí? Sí, aquí estoy. Sí. 1.09831 por 10 a la 7. No. Esto es lo que tienen que calcular. 2 pi cuadrada por m por e a la cuarta por k sobre h cúbica que multiplica c.
¿Qué resultado obtienen? Ahora 1.09742 por 10 a la 7. ¿Lo hizo en su calculadora? Sí, Bien, ¿y los demás? Me salió lo mismo. ¿Les salió lo mismo? Sí, de todos modos estoy volviendo a hacer de nuevo en la calculadora para ver si me sale lo mismo o cambia. ¿Y los demás jóvenes? ¿Solamente 2 personas? No, puede por favor volver a ponerla. Profe? No, la expresión. A ver. Gracias. Jóvenes, se están tardando mucho. Es que no sé por qué me da 0, profe. A mí también el denominador me da 0. La constante de Planck al cubo me da 0. Sí, a mí me da un error matemático cuando hago toda la expresión. Me sale error matemático. Bueno. A ver, aquí tengo mi calculadora. Vean lo que va a pasar. Aquí podemos empezar obteniendo el numerador. El numerador es 2 por pi cuadrada por la masa 9.10938 por 10 a la menos 31 por la carga, que es 1.60217 por 10 a la menos 19 elevado a la cuarta. Por la constante de Planck, la constante de Coulomb, que es 8.98755. ¿Estoy bien así? sí. Por 10 a la 9. Y me da 0. ¿Sí están de acuerdo? Jóvenes. Sí, profe. Creo que le faltó elevar al cuadrado, pero igual da 0, creo. Al cuadrado, elevando al cuadrado. Pero está peor. Repito, lo vuelvo a hacer. 2 por pi al cuadrado. ¿Sí? Voy a ir obteniendo los resultados parciales. Por
9.1093.8 por 10 a la menos 31 por 1.6021.7 por 10 a la menos 19 coulombs. Bueno, Pero el esto cuadrado sería igual a, perdón, a la cuarta. a la cuarta, elevado a la cuarta. Y me da 0. ¿Por qué me da 0, jóvenes? Porque es un Porque, número muy pequeño. porque es un número muy pequeño, muy pequeño para para la calculadora. Es un número tan pequeño que lo pone como 0, pero eso no es cierto. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? Pues ir cancelando algunos de los valores o algunos de los términos, más que nada en la parte del exponente para que no haya problemas. Por ejemplo, yo voy a dividir e a la cuarta, que es 1.6021.7 por 10 a la menos 19 coulombs. Esa es la carga. Elevado a la cuarta. Elevado a la cuarta. Y me da un número muy pequeño, vean que está por 10 a la menos 76. Pero lo voy a dividir entre la constante de Planck. Entre 6.62607 por 10 a la menos 34. Y seguimos teniendo un número muy pequeño. Vuelvo a dividir porque está h cúbica. Entonces, entre 6.62607 por 10 a la menos 34. Y ahora le voy a poner el cuadrado, al cuadrado. Y ahora sí ya obtengo un número que ya está más lejos del, o bueno, ya no es 0. Por 2 por pi al cuadrado por 9.1091.7, 9.1093.8 por 10 a la menos 31 por la constante de Coulomb 8.98755 por 10 a la 9 entre la velocidad de la luz entre 2.9979 por 10 a la 6 a la 8, perdón, 10 al 8. a la 8. Y tenemos esto. Ya nada más sería multiplicar por 2. ¿Sí? Si no mal recuerdo. Ah, por pi también. Creo que Por, sí lo multiplicamos. ya lo multiplicamos por pi. Y Y por por aquí ya 2. estaba. ¿Y por 2 también? Bueno, entonces entre 2. Entonces me daría este valor. Pero no es nada parecido al que tenemos. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado porque a la hora de meter los datos puede haber muchos errores. Yo aquí apliqué algunos errores. ¿Sí se dieron cuenta cuáles eran? ¿Cuáles fueron? Jóvenes. No. ¿No? No.
Unos exponentes. ¿no? Los exponentes, dice su compañero. Bueno, pues hubo un error en el valor de la constante de Coulomb porque ni siquiera la elevé al cuadrado, ¿sí? Y también en el valor de la constante de Planck cuando lo multiplique por segunda vez. Entonces tengan cuidado con todas esas operaciones porque a la hora de un examen pues ya no va a haber oportunidad de corregir. Entonces por eso les estoy pidiendo que hagan estas operaciones pues para que vean que lo hagan ustedes bien, ¿no? ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí. Sí, profe. Sí, Y profe. usted lo que hace Bien, entonces tengan es cuidado con este cociente. Este particularmente de h cúbica. Miren, 6.62607 por 10 a la menos 34 elevado al cuadrado me da por 10 a la menos 67. Pero si lo multiplico por 6.62607 por 10 a la menos 34, vean lo que pasa. Pues que me dice que es 0. ¿Por qué? Porque en realidad la calculadora está elevando al cuadrado por 10 a la 34, a la menos 34. Lo está elevando al cubo, de hecho, al cubo. Entonces, por 10 a la menos 34 multiplicado por 10 a la menos 34 multiplicado por 10 a la menos 34 me da 10 a la menos 102 y la calculadora no tiene la capacidad de analizar esos valores tan pequeños. Me da por 10 a la menos 102. Y entonces para la calculadora es un valor tan pequeño que lo toma como 0. ¿Sí? Pero no es 0. En realidad no es 0. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? Profe, ya De me mi parte. perdí un poquito. Ajá. Entonces, para evitar el 0 en la calculadora de la h al cubo, ¿qué haríamos? Bueno, yo lo haría de la siguiente manera. Para que no rebase el alcance de la calculadora, porque la calculadora nada más tiene como potencia hasta 10 a la menos 99 o 10 a la 99. Y esto ya está rebasando. Entonces, ¿qué hago para que no me suceda eso? Voy a utilizar la constante de Planck. Lo voy a escribir aquí, a ver. Esto este h cúbica no lo voy a ver así, sino que lo voy a ver como h cuadrada por c por h, para evitar rebasar el 10 a la menos 100, a la menos 99. No hay que rebasarlo. Y entonces ahora sí lo voy a hacer con mi calculadora. Sería 6.62607 por 10 a la menos 34 elevado al cuadrado. Listo. Y también otra cosa es que hay que irle pidiendo las operaciones una por una. Aquí elevé al cuadrado h por la velocidad de la luz 2.9. ¿Cuál era aquí? 2.99 798. A ver, 2. 792 por 10 A la 8. a la 8. Y miren, no he rebasado el 10 a la menos 90 a la menos 99. Y ahora lo multiplico por esta h. Lo voy a multiplicar por esta h.
Sería por 6.62, 607 por 10 a la menos 34. ¿Sí? Y le pido el valor y miren, me mantengo dentro del alcance de la calculadora. Aquí es por 10 a la menos 92. Ya tengo lo que está como denominador. Ahora le saco el inverso para pasarlo hacia arriba. Y ahora tengo por 10 a la 91 porque le saqué el inverso. Lo multiplico por 2. Después lo multiplico por pi. Y después lo vuelvo a multiplicar por pi porque tenemos pi cuadrada. Y después lo multiplico por la masa 9.10938 por 10 a la menos 31. Y sigo sin rebasar el 10 a la 99 por la carga por 1.60217 por 10 a la menos 19, pero elevado a la cuarta. Elevado a la cuarta. A ver si no hace algo extraño esta calculadora. Ah, miren. Me sigo manteniendo dentro de los valores permitidos para la calculadora. Y después lo multiplico por la constante de Coulomb. Sería 8.99. ¿Qué me habían dicho? 98,755. 98,755. Por 10 A la 9. a la 9. Pero hay que elevar al cuadrado eso. Y miren, ya tenemos ahora este valor que es muy parecido al valor de la constante, que en este caso le llama constante de Rayber. Le voy a dar aquí y tenemos 1.097 por 10 a la 7. 1.097 por 10 a la 7. Entonces el chiste aquí es ir haciendo las operaciones una por una para que no me vaya yo a pasar de 10 a la 99 o 10 a la menos 99. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí, profe, Sí. gracias. Y disculpe, ¿podría repetir el movimiento para hacer la inversa? No entendí bien la pregunta. ¿Qué botones se usan para poder hacer que el producto que primero hicimos sea la inversa? Bueno, por ejemplo, si tenemos 85.25 y le queremos sacar el inverso, es con esta tecla, X a la menos 1. Le damos clic y le pedimos con el signo de igual el resultado. Y en este caso sería 1.01173. Gracias. Ok. Bueno, pues esto es la teoría de Bohr, ¿sí? Estas son las expresiones y con eso acabaría, digamos, lo que viene en el video. Pero nosotros vamos a realizar algunos ejercicios de la serie. O bueno, no de la serie. Ejercicios de Bohr.
Bien. Vamos a resolver este que está aquí. ¿Sí? Ok. Dice, el único electrón de un ion hidrogenoide. ¿Qué es un ion hidrogenoide? Ah, bueno, un ion hidrogenoide es un ion que se parece al hidrógeno. ¿En qué sentido? Pues que solo tiene un electrón. ¿Sí? Los átomos hidrogenoides solo tienen un electrón. El átomo de hidrógeno en su estado normal tiene un electrón, pero el átomo de litio o el átomo de berilio o algún otro átomo, pues tiene un número atómico diferente, ¿sí? Y por lo tanto tiene un número de electrones diferente. Repito aquí, dice, el único electrón de un ion hidrogenoide, los átomos hidrogenoides son los que solo tienen un electrón. Un átomo de hidrógeno tiene un electrón, un átomo de litio tiene 3 electrones, pero si yo quiero que un átomo de litio se convierta en hidrogenoide, le debo de quitar 2 electrones para que le queden 1. Y así por el estilo. Pero bueno, aquí nos dicen que se trata de un ion hidrogenoide. Es un átomo que tiene solo un electrón. Vamos a anotar los datos. El procedimiento para resolver los ejercicios es muy similar a lo que hicimos con Thomson, ¿eh? No vamos a cambiar gran cosa. Entonces, bueno, pues ya tenemos el enunciado. Vamos a ir anotando los datos. El único electrón de un ion hidrogenoide se encuentra en la órbita 7. Bueno, pues eso quiere decir que está en la órbita 7. N es igual a 7. Donde se ejerce sobre él una fuerza centrípeta y nos dan la fuerza centrípeta. Nos dan la fuerza centrípeta de menos 318.2374 por 10 a la menos 9 newtons. Aquí ya hice la conversión directa de nanonewtons a newtons. Piden determinar de qué elemento es el ion. El único parámetro del formulario que me proporciona información para saber de qué elemento es el ion, pues es el número atómico. Así es que de una manera indirecta, aquí me están preguntando cuál es el número atómico del ion. Bueno, pues aparentemente tenemos solo 2 datos, la órbita y la fuerza centrípeta. Pero esto no necesariamente es cierto, porque podemos utilizar todos los parámetros que sean constantes, que estén en mi formulario y que no me hayan pedido determinarlo. Entonces, aquí bueno, estos serían los datos. ¿Qué otro dato podemos utilizar? Como les decía, pues todos los valores que sean constantes. Vamos al formulario a ver cuáles son los valores que sean constantes. Nosotros vamos a utilizar para Bohr este formulario que está en la página y que no solamente tiene las fórmulas de Bohr, sino que tiene también las de la teoría de de Broglie y las series de emisión. Pero bueno, este es el formulario.
Aquí tenemos el formulario, pero también debemos de mirar, debemos de fijarnos cuáles son los parámetros involucrados y cuáles son constantes. Pues resulta que tenemos como constantes todos estos. Todos estos valores son constantes. Yo los puedo utilizar si es que no me pidieron alguno de ellos. Y como en este caso no me piden ninguno de ellos, pues vean que en realidad no tenemos solamente dos datos. No. ¿Dónde está? Es este. No tenemos solamente estos dos datos, sino que tenemos una gran cantidad de datos. ¿Sí? Nada más hay que indicarlo. Esa es la masa del electrón. Aquí tenemos la carga del electrón, la velocidad de la luz, la constante de Coulomb, la constante de Planck, el radio de Bohr y la constante de Rydberg. Ahí están todos los valores que podemos utilizar nosotros. ¿Sí queda claro, jóvenes? Los podemos poner en color verde. Y estos dos también. Listo. Y ahora hay que indicar en nuestro formulario cuáles son los parámetros conocidos y cuáles son los parámetros que yo puedo utilizar. ¿Sí? ¿Sí queda claro, jóvenes? Voy a mover esto en lo que ustedes hacen el análisis de cuáles son las fórmulas que podemos utilizar. Vean que aquí nosotros conocemos todas las constantes, la órbita y la fuerza centrípeta. Aquí está el formulario. Señalen ustedes cuáles son los parámetros conocidos y cuáles no. Y díganme cuál sería el camino, el procedimiento para resolver el ejercicio. Les repito que tenemos como datos principales la órbita y la fuerza centrípeta. Entonces, aquí la órbita y la fuerza centrípeta, no conozco Z, pero sí conozco E y K. Estos dos sí los conozco. Conozco la masa. Profesor, también ¿Sí? conoce la fuerza eléctrica, ¿no? Sí. Sí, a eso voy. La fuerza centrípeta aquí. Y como bien dice su compañero, pues conocemos también la fuerza eléctrica. ¿Por qué? Porque ya se los dije, en Bohr, la fuerza eléctrica siempre va a ser igual a la fuerza centrípeta. Entonces, si me dan como dato la fuerza centrípeta, pues conocemos también la fuerza eléctrica. ¿Se entendió eso, Sí, jóvenes? sí. De aquí que conocemos E, conocemos K, conocemos la masa. De aquí abajo conocemos E, conocemos K, conocemos el 2, obviamente. De la otra expresión no conocemos nada. Sí, es cierto, sí, la fuerza eléctrica. Y también tenemos, se me olvidó qué datos es, la órbita y fuerza centrípeta. Conocemos E y conocemos K. De esta expresión conocemos E, conocemos K, conocemos el 2. De la expresión de abajo tenemos la masa, tenemos la órbita, tenemos H, tenemos 2, tenemos pi.
y lo guardamos. De la otra expresión conocemos el 2, conocemos pi, conocemos e, conocemos k, conocemos h. Todos estos son constantes que se conocen, ¿sí? En la ecuación que tenemos aquí, conocemos el valor del radio de Bohr y conocemos la órbita. También arriba conocemos la órbita, ¿no? Ah, sí, la órbita aquí. Listo. Bueno, pues ya tenemos los datos. ¿Qué me están pidiendo? Determinar. Ah, ojo, no voy a utilizar en este ejercicio estas ecuaciones. ¿Por qué no? Pues porque no me están hablando de la teoría de de Broglie en el enunciado. Entonces, estas no las voy a utilizar. Recuerden, estas dos que están en la segunda columna, las últimas de la segunda columna, solamente se utilizan cuando nos hablan de la teoría de de Broglie. Si no nos hablan de esa teoría, pues no la utilizamos. Y también vamos a omitir estas tres, porque estas tres se utilizan cuando hay un salto cuántico. Y aquí no me están diciendo que salte el electrón, simplemente me dicen, está en tal órbita y quiero conocer a qué elemento pertenece. Bueno, pues tendríamos entonces que cancelar estas expresiones. Y también lo de las series, porque las series es cuando hay un salto cuántico. Entonces, todo esto se cancela. Y nada más nos quedamos con estas expresiones y comentando que debemos de determinar el número atómico porque es el que me va a permitir identificar a qué elemento pertenece el átomo. Entonces conocemos perdón, no lo conocemos, pero lo necesitamos, el número atómico. Necesitamos aquí también el número atómico. Aquí el número atómico. De aquí tenemos el número atómico nuevamente. Hay muchas expresiones que tienen el número atómico. Y una más aquí. Bueno, ahora sí. Ya teniendo esto, díganme qué fórmula o fórmulas utilizarían para determinar el número atómico. El procedimiento se los explico. Es el siguiente. Miren, a mí me piden número atómico y me dan dos parámetros y conozco las constantes. Como me piden el número atómico, me hago la primera pregunta. ¿Hay alguna fórmula que me permita determinar el número atómico? No. ¿De forma directa? No, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero utilizar la primera expresión, pues me hace falta el radio. Si quiero utilizar esta otra expresión, me falta el radio y la velocidad. Si quiero utilizar esta, me hace falta el radio y la energía cinética. Si quiero utilizar esta otra, me hace falta el radio y la energía potencial. Si quiero utilizar esta que está aquí, me hace falta el radio y la energía total. Si quiero utilizar no, esta no. Si quiero utilizar esta, pues me hace falta la velocidad. Y si quiero utilizar esta, me hace falta el radio. Bueno, como no hay ninguna expresión que me permita determinar de manera directa el número atómico,
lo que voy a hacer es buscar si hay alguna expresión que me permita determinar algún otro parámetro. ¿Cuál? El que sea, pero que sea otro parámetro. Pues resulta que la primera ecuación no me sirve porque tengo dos incógnitas, z y r. La segunda ecuación tampoco me sirve, tengo de incógnitas b y r. La tercera tampoco, no conozco ni b ni r. Aquí tampoco me hace falta la energía cinética y el número atómico. Aquí la energía potencial y el radio. Aquí nuevamente energía potencial y el radio. De estas me hace falta la energía total, el radio y Z. De esta otra me hace falta la velocidad y el radio. Y de esta me hace falta la velocidad. Y de la última me hace falta el radio. ¿Cuáles utilizaríamos, jóvenes? Recuerden, la primera pregunta es, ¿puedo determinar el parámetro solicitado de manera directa? No. Segunda pregunta, ¿hay alguna expresión que me permita determinar algún parámetro de forma adicional? Pues no. En todas hay dos incógnitas o tres. Entonces no. Vamos con la tercera opción. La tercera opción es buscar dos ecuaciones que tengan las mismas incógnitas. Dos ecuaciones que tengan las mismas incógnitas para formar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso, ¿cuál sería? Si es que hay uno. El segundo y el tercero de la primera columna. El segundo y el tercero de la primera columna, dice su compañero, no, porque el segundo tiene como incógnitas la velocidad y el radio, pero el tercero tiene como incógnitas la velocidad, el radio y el número atómico. Vamos a ver. ¿Podría ser el primero y de la primera columna y el cuarto de la segunda? El primero de la primera columna y el cuarto. Vamos a ver, el primero tiene como incógnitas el número atómico y R. Y el cuarto de la segunda columna tiene también número atómico, el radio y el número atómico. Entonces, sí, efectivamente, eso es lo que tendríamos que hacer. Tenemos que utilizar esta ecuación y esta otra ecuación para poder resolver el ejercicio. ¿Sí? Profesor, ¿puedo proponer otra forma? A ver, otra. En la segunda de la segunda columna, podríamos sustituir lo que equivale a la velocidad y el radio. Y nada más tendríamos una incógnita que sería Z. Ajá. Exactamente. Nada más que usted estaría manejando tres ecuaciones, porque son estas tres, con tres incógnitas que son la velocidad, el radio y el número atómico. Entonces, eso es una expresión que sí, bueno, un sistema de ecuaciones que sí tiene solución. ¿Sí se entendió lo que dice su compañero? Aquí tengo la velocidad, pero me falta Z. Y también tengo el radio y me falta Z. Pues simplemente tendríamos que sustituir este radio, este término, aquí. Y esta velocidad, aquí. Y buscar simplificar. Ese es otro camino. Ese sería otro camino. Bueno, Tengo otra. No sé si- ¿cómo voy a resolver ya finalmente este ejercicio? Pues fácil. Ya que encontré dos ecuaciones con las mismas incógnitas y una de ellas es la que me están pidiendo determinar, pues lo que debo de hacer es sustituir este radio de Bohr, este radio en esta expresión que está aquí, en la primera. Lo voy a copiar. Control C. Tenemos esta ecuación y esta otra ecuación. Vamos a tener que sustituir en la primera
En la primera ecuación vamos a sustituir esto que está aquí por el radio. Listo. Quedaría de esta manera. Y ahora ya tenemos una sola ecuación con una incógnita y ya sería cuestión de que lo resolvieran ustedes. Pero sí se entendió cuál es el procedimiento, jóvenes. Sí, profe. Sí. Entonces, lo primero que tienen que hacer es verificar si pueden obtener directamente el resultado solicitado. Si no se puede, entonces hay que buscar alguna expresión que me permita determinar un parámetro más, un dato más. En este caso no había ninguna, pero pues nos vamos a la tercera opción. La tercera opción es que pasen los... A ver. Permítanme tantito, es que me están hablando. A ver. Permítanme, por favor, tantito. A ver, bueno, ya necesito terminar. Me están requiriendo. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer, por favor, es despejar Z, desarrollar algebraicamente, despejar Z y conocer el valor de Z para saber a qué elemento pertenece a este ion hidrogenoide. ¿Sí quedó claro esa parte, jóvenes? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien, entonces lo vamos a dejar hasta acá porque, bueno, nos vemos la siguiente sesión, por favor, el martes. El martes vamos a resolver algunos ejercicios de Bohr y voy a hablar de la teoría de de Broglie. Y ya con eso concluiríamos la parte de Bohr, lo que nos falta del formulario. Y también, ya vamos a empezar a ver números cuánticos. Eso es más rápido, ver números cuánticos y algún ejercicio. Eso es para el martes. El jueves, el próximo jueves, veríamos, aclararíamos dudas del tema 1 y veríamos el tema 2, que es sumamente sencillo, es pura teoría básicamente. Eso quiere decir que de este martes que viene al siguiente es el primer parcial, ¿sí? ¿Sí, jóvenes? Sí, Ok, profesor. Sí, Sí. profe. Entonces, ¿qué sería? Déjenme ver. Sería ¿qué el día es? 28, martes 28. Hoy En estamos a octubre, ¿no? 23. El 4. Hoy estamos a 23. El 28 concluimos lo que se refiere a Bohr y teoría de de Broglie. Y si es posible, empezamos números cuánticos. El 30 vamos a ver un repaso del tema 1 y les explicaré el tema 2, que es muy sencillo. De tal manera que el día 5, el 5 de octubre, vamos a aplicar el primer examen. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, para el 5 de octubre ya deben de tener resueltas las series 1 y 2. La serie 2 es sumamente sencilla, se resuelve nada más consultando la tabla periódica. Pero
pues lo voy a explicar. Bien, ¿alguna duda? Me tengo que retirar, jóvenes. ¿Alguna duda? No, ninguna. No, perfecto. Gracias. Y Gracias, disculpen las distracciones, pero es que hoy tengo una situación particular aquí en la casa de ustedes. Así es que nos vemos el próximo martes, por favor. Sí, profesor. Vale, gracias, Gracias, profe. Hasta profe. luego. Gracias, Luego, profesor. profesor. Hasta luego. ¿Ya puso la lista? Luego, Hasta luego, profe. lo dejamos pendiente, ¿sale? Es Ok. que ya me tengo que retirar. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Que vaya. Hasta luego.